Ya hemos preparado un programa especial con varios invitados, diría yo, una mesa de lujo para analizar lo que ha sido este 2024 desde varios ámbitos, desde el aspecto económico, el aspecto político, qué nos depara, qué nos deja 2024, qué lecciones aprendidas y cuáles son los retos de nuestro país de cara al 2025, que además será un año preelectoral. Por lo tanto, están con nosotros aquí en la cabina de RPP Martín Tanaka Gondo, doctor en Ciencias Políticas, sociólogo, profesor de la Pontificia Universidad Católica, el economista Alonso Segura Bassi, presidente del Consejo Fiscal, exministro de Economía y Finanzas, Fernando Rodríguez Patrón, abogado especialista en legislación electoral. Fue por varios años director del Registro de Organizaciones Políticas, el ROP, del Jurado Nacional de Elecciones, y desde ICA nos atiende también el economista y empresario Ismael Benavides Ferreiros, exministro de Economía y Finanzas. A todos ellos, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. En principio, que hayan tenido todos una feliz Navidad. Vamos a empezar de pronto con el señor Benavides. A propósito de un anuncio que hiciera la presidenta Boluarte ayer, ya había voceros del Congreso, del gobierno adelantando la posibilidad de que se incrementara la remuneración mínima vital. Esta es la última noticia, acaso, para proceder a un análisis desde el punto de vista empresarial de la promoción de la inversión privada, que es el gran motor en la economía peruana. Ingeniero Benavides, muy buenos días. Muy buenos días, mucho gusto saludarlos. Bien, ¿cuál sería para usted el balance, tomando en cuenta este último anuncio hecho por la presidenta el día de ayer, que ha sido criticado por algunos gremios empresariales porque encarece, se dice, la formalidad laboral en nuestro país? 1.130 es lo que pasaría a ser el sueldo mínimo a partir del 1 de enero del año 2025. Bueno, sí, muchas gracias por la pregunta. La verdad que lo primero que hay que descartar es un mito de que la presidenta otorga un aumento. El tema es que las empresas privadas, grandes, pequeñas, medianas y micro, son los que pagan este aumento. Y en primer lugar, la misma presidenta ha admitido que esto no ha sido producto de un consenso, sino ha sido una imposición del Ejecutivo. En segundo lugar, efectivamente, en un país en que todavía las pequeñas y microempresas, que son las más afectadas, no se reponen de la pandemia, de la crisis económica generada por Castillo, del Niño del año pasado, evidentemente esto lo único que va a hacer es generar más informalidad, porque esas empresas van a estar imposibilitadas de pagar este aumento. De acuerdo. Permítanos, por favor, también concederle el uso de la palabra al exministro de Economía y Finanzas, Alonso Segura, que es presidente del Consejo Fiscal. Él está aquí con nosotros. Además, le queremos pedir una respuesta a una alusión directa que hiciera el ministro de Economía sobre las críticas desde el Consejo a la gestión, sobre todo en cuanto a déficit fiscal. Señor Segura. Sí, bueno, buenos días y muchas gracias por la invitación. Con respecto a la pregunta específica que es sobre la alusión al Consejo Fiscal, mira, el Consejo Fiscal tiene el mandato de dar opiniones no vinculantes sobre la conducción justamente de las finanzas públicas en el Perú, y lo vamos a seguir haciendo, ¿no? Me parece que te refieres a la alusión que dijo de que en vez de dar críticas deberíamos dar recomendaciones. Se hicieran sugerencias. Sí, claro, eso está por escrito, están todos los informes y comunicados del Consejo Fiscal el año pasado, este año, digamos, durante toda la gestión Boluarte, donde no solo damos alertas, sino damos justamente recomendaciones que lamentablemente no se han seguido en general, pero nuevamente son no vinculantes, corresponde al Ejecutivo y en algunos casos al Congreso, digamos, seguir esas recomendaciones o no. Se ha alertado de mil cosas, las proyecciones de ingresos son muy optimistas, no corresponden, la propuesta de presupuesto es demasiado expansiva, que no sea tan expansiva y cosas por el estilo, y se ha entrado en propuestas específicas de proyectos de ley, recomendar al Ejecutivo que observe ciertas leyes, que no lo ha hecho, etcétera, etcétera. Se ha pedido que se cuantifique la reforma de pensiones, que nunca lo hicieron, se aprobaron y no sabemos cuánto va a costar, y te podría dar un sinnúmero de alertas, pero también recomendaciones que se han hecho que no se han seguido
seguido. Creo que lo más grave es que el Ministerio de Economía tiene la obligación, en general las entidades públicas, de responder a los requerimientos de información que hace el Consejo Fiscal, y en esta gestión del ¿No ha MEF respondido? hay varias que no se han respondido, ¿de acuerdo? Incluso como Consejo Fiscal, en uno de los requerimientos también le pedimos por escrito al Ministerio de Economía una reunión porque estamos como Consejo en Pleno muy preocupados por la conducción de las finanzas públicas. Tampoco ha sido respondido. Entonces, me parece que ese tipo de alusiones sin fundamento no abonan a, digamos, generar consenso sobre el manejo de la política económica y particularmente la política fiscal, ¿no? Y bueno, ya hablaremos de otros temas de política fiscal un poco más adelante. Claro, el tema económico, sin duda, la reactivación económica es uno de los ejes de las preocupaciones más importantes en este momento en la agenda Perú. Además está el otro tema, el tema de la seguridad, que también tiene un impacto. Pero estamos ingresando al último año de la gestión prácticamente, porque, a ver, en el 2026 ya tenemos un proceso electoral. Martín Tanaka, ¿cuál es su lectura sobre estos últimos anuncios y un cambio, ciertamente, cuando escuchamos a la presidenta de actitud? Aunque, claro, la presidenta a veces se muestra un poco más empática, dice que tiende una rama de olivo prácticamente a la prensa, pero luego retoma estos discursos nuevamente confrontacionales. ¿Qué balance podemos hacer desde el punto de vista económico y la fortaleza o debilidad con la que llega este gobierno a finales de 2024? Yo creo que si es que uno mira la trayectoria de los últimos meses o digamos del último año, año y medio, lo que uno encuentra es que el gobierno, si bien logró durar, sobrevivir, creo que uno cabía tener cierta expectativa de algún fortalecimiento o de algún, digamos, de que el gobierno tomara rumbo más decidido en alguna dirección, ¿no? Cuando asumió el nuevo presidente del Consejo de Ministros, por ejemplo, ¿no? Cabía tener cierta expectativa de algún cambio. Y creo que uno mira la evolución a lo largo de los meses y lo que constata es que este es un gobierno cada vez más aislado, más débil, ¿no? Y que ha optado eso, y ese aislamiento lo lleva a tener como posturas un poco confrontacionales, a mostrarse cada vez más incómodo frente a las críticas. ¿A la defensiva? Un poco a la defensiva, así es, porque me parece que lo que está denotando ese tipo de actitud es que no hay respuestas efectivas a los cuestionamientos que se hacen en todos los planos. Por ejemplo, lo que decía el ingeniero Benavides, ¿no? Que es prácticamente una imposición del Ejecutivo, y se vincula siempre estos anuncios de incremento de remuneración mínima vital con gobiernos que atraviesan momentos de alta desaprobación. Por ahí podríamos decir que esta medida está un poco enmarcada en un esfuerzo por tratar de ingresar al 2025 con un poco más de respaldo. Creo que sí, creo que la lógica del gobierno ha sido, digamos, tener este tipo de gestos, un poco de populismo económico, entre comillas. También el gesto de no hacer olas en su relación con el Parlamento, ¿no es cierto? Pero el costo que está pagando por ello es que es el aislamiento cada vez mayor, ¿no? Es decir, no satisface a los sectores que piensan que el gobierno debería tomar decisiones más decididas, favoreciendo la inversión y una lógica promercado. Tampoco satisface del todo a quienes le reclaman una política social más decidida, la atención al sur andino, qué sé yo, abordar el tema de los muertos y de las violaciones a derechos humanos. Entonces, como que al final no termina bien con nadie y abre un periodo de mucha claro, inestabilidad e incertidumbre para el próximo año. Bien, quería dejar una pregunta para nuestro cuarto invitado. Fernando Rodríguez está justo aquí a mi derecha. Yo decía, ingresamos a un año preelectoral. Así es. ¿No? Cuando uno observa cómo llega, de acuerdo a lo que nos acaba de explicar el señor Tanaka, cómo llega este gobierno, vemos que sin duda habrá quienes van a capitalizar o van a querer capitalizar esto de cara a las elecciones de 2026. En su momento se dijo que era mejor que Dina Boluarte se quedara por la estabilidad y porque los partidos necesitaban tiempo para fortalecerse, el sistema necesitaba tiempo. La pregunta es, ¿realmente se han fortalecido los partidos? ¿Cómo viene el 2025? Yo sé que tiene la respuesta lista, pero le pediría que nos acompañe a escuchar a los anunciantes cuando son las 9:16 y regresamos con la respuesta de Fernando Rodríguez Patrón y toda nuestra... 8 minutos, retomamos Enfoque de los Sábados y habíamos dejado una pregunta para el abogado y especialista en legislación electoral Fernando Rodríguez, que es parte de la mesa que hemos convocado el día de hoy, sobre
Ya nuestros invitados anteriores han descrito de alguna manera el panorama, la situación de debilidad que enfrenta este gobierno y decíamos cómo entonces se van a comportar los partidos políticos, las agrupaciones de cara a este 2025. ¿Convendrá ser oposición? Complicar la situación de la presidenta aprovechando su baja aprobación. ¿Qué pasará? La posibilidad de fortalecerse, que era el principal argumento en su momento cuando se dijo es mejor que Dina Boluarte se mantenga en Palacio de Gobierno a convocar elecciones cuando Castillo dio este golpe fallido. ¿Cuál es su lectura? Bueno, hay muchos ángulos de los cuales podemos analizar esta perspectiva que nos viene. La pregunta que se hizo al final antes de los comerciales, estaba relacionado si es que se ha fortalecido o no el sistema partidista. Y claramente hay indicios que señalan lo contrario, pero con una evidencia abrumadora. Por ejemplo, lo que se había ganado a lo largo de los años se ha ido perdiendo en esta actual gestión. Concretamente. Por ejemplo, se han perdido las PASO. Las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias que establecían la posibilidad que todos los afiliados partidistas y los afiliados no partidistas, vale decir todos, escojamos a quienes vayan a ser los candidatos, prácticamente ha sido eliminada, porque ha dejado en la posibilidad que los partidos elijan entre 3 opciones para llevar a cabo sus procesos de elección de candidatos. La primera sería elección universal. Votan todos, afiliados y no afiliados. Era lo que teníamos con las PASO, que era la obligatoria. Tenemos una segunda opción, que solamente votan los afiliados partidistas. Y tenemos una tercera opción, que es la que van a utilizar todos los partidos. Es la votación por delegados, votación por representantes, lo que favorece que las cúpulas partidistas decidan quién es el candidato. Exactamente. Entonces, eso claramente es un retroceso. Y adicionalmente, la ley establece algunos acápites que complican más la situación. Es decir, en caso algún partido optase por la primera opción, la más democrática, que votasen todos, tendrían que acudir a su votación interna por lo menos el 10% de los que estén en su padrón electoral, en su padrón de afiliados, lo cual es un número significativo y difícil que los partidos no organizados puedan convocar en un momento. 39 partidos hasta el momento inscritos. De momento hay 39 partidos inscritos y 32 en proceso de inscripción, lo cual ya marca un récord. O sea, esto ya no tiene antecedentes. Bien, sobre ese panorama quería retomar la conversación con el ingeniero Benavides que nos está escuchando. El ministro de Economía daba cifras, para él alentadoras, cuando las comparaba con el crecimiento, por ejemplo, en otros países. Sin embargo, reconocía que la inversión privada todavía no está en los niveles en que debería estar y que mucho de la inversión pública ha servido para capear, pero sabemos que la economía se mueve en el Perú por inversión privada. Este panorama político, ingeniero, que estamos describiendo, ¿qué anticipa o qué preocupa, qué preocupaciones plantea o retos a los empresarios nacionales y extranjeros, por cierto? Por supuesto. Si miramos la historia reciente, hemos tenido en 6 años 6 presidentes y eso ha marcado, en primer lugar, una inestabilidad tanto interna como en la imagen externa y en segundo lugar, la desconfianza del empresariado nacional y extranjero. De manera que con un panorama político tan incierto hacia adelante, con más de 70 partidos políticos y con posibilidades de ingresar a la segunda vuelta con una votación mínima, y candidatos de todas las tendencias y colores, yo creo que probablemente de aquí hacia fin del gobierno va a haber muy poca inversión privada. Y sin inversión privada, este crecimiento que hemos tenido este año no es sustentable. Tampoco es sustentable el déficit fiscal, de manera que tiene que haber algún ajuste y, por supuesto, esperar que cualquier crecimiento que tengamos de aquí hasta el final del periodo va a ser un crecimiento magro, a pesar de los altos precios de los minerales y nuestras exportaciones que están en récords, que siempre han sido
una locomotora en el crecimiento del país. El tema de cuerdas separadas ya hace tiempo quedó en el pasado, completamente enterrado. Es decir, finalmente estamos constatando una vez más que no se puede separar lo uno de lo otro y que la estabilidad, como usted dice, y un clima de confianza es la base para la inversión privada. ¿Qué podría hacer no solamente el ministerio, sino el gobierno? Y la pregunta va para el exministro Alonso Segura para cambiar un poco estas expectativas negativas de cara a 2025. Mira, yo creo que lo principal en este momento, no hay mucho que se pueda hacer en términos de ya a estas alturas que tenga, digamos, políticas económicas que se perciban que van a ir hacia el mediano plazo, ¿no? Un ejemplo, suben la RMB. La RMB lo que te va a generar es más informalidad, lo que deben trabajar es en políticas que te mejoren la productividad. Por ejemplo, qué política está pendiente que podría ser aplaudida o por lo menos considerada un aliciente positivo, que esté en el margen de maniobra actual? Siempre se ha hablado de reformas laborales, nunca se toma. No es lo único, no es una bala de plata, pero te ayudaría. Lo que se hace es ir en sentido contrario, ¿no? Reformas que vayan hacia desarrollo de cadenas productivas, desarrollo productivo. Es bien micro. ¿Qué hace el gobierno? Desactiva las mesas ejecutivas, les baja de perfil, saca los equipos, cosas por el estilo. O sea, van en contra de lo que deberían hacer, ¿no? Hay una agenda bien microeconómica ahí que se debería trabajar y no se está trabajando. El ministro habla de darle mayor impulso a las asociaciones público-privadas. Las APPs te van a ayudar en el mediano plazo con temas de infraestructura, sí, pero por otro lado están empujando una gran cantidad de proyectos por gobierno a gobierno, que sabemos que es una mala práctica y es puro gasto público. Entonces el discurso también es medio voy por acá, pero hacen un montón de otras cosas por otro lado, ¿no? Incluyendo cargar una serie de proyectos al Banco de la Nación, que son proyectos de Fuerzas Armadas, que también podemos hablar. Algunos me parece personalmente buenos, los de la Marina, otros no tan buenos como los aviones, pero vamos a hablarlo en otro momento. Ahora, ¿cuál es el tema principal, diría en este momento? El déficit fiscal. Porque ese sí está en manos del Ministerio de Economía de controlarlo y no lo está haciendo. Pero lo compara con otros países el ministro y dice, pero nosotros estamos súper bien, veamos lo que ocurre en otros países. Esa comparación es válida porque la trayectoria de tu déficit básicamente es expansiva, es explosiva, tu deuda sigue creciendo y lo que decía el ministro Benavides, ojo que a Perú más que a otros países lo ayudan los vientos de cola externos. En este momento tenemos precios récord de materias primas. Recordemos cuando hubo el superciclo de materias primas, 2005, 6, 7, 8, teníamos superávit fiscal, ¿de acuerdo? Entonces, ahora lo que tenemos es el déficit más alto en más de 30 años. Estamos en cerca de 4, el último mes ha sido 3,8, después de 7 meses en 4. Y vamos a cerrar por encima de una regla que modificó el propio gobierno y, digamos, la mayoría de economistas lo están diciendo, el presidente del Banco Central, el Consejo Fiscal hace tiempo, eso se tiene que corregir. Lo que está pasando desapercibido y se trata de que pase desapercibido del lado del gobierno es que tú has tenido este año, el año que está terminando y el próximo, condiciones externas bastante benignas, ¿de acuerdo? Y crecimiento, por más que es un crecimiento mediocre, crecimiento con efectos temporales, crecimiento con otros factores, pero que es por encima de la capacidad de crecimiento de la economía de mediano plazo. Ese era el momento 24-25 de ajustar las cuentas fiscales y generar colchones para el futuro que no sabemos qué nos depara. Lejos de eso, han implementado una política de gasto muy agresiva y lo que han conseguido es un déficit fiscal muy grande. Hacia adelante, también lo ha dicho el IPE, por ejemplo, el Consejo Fiscal lo dijo hace tiempo, es bastante probable que el 2025 también se incumpla la regla fiscal y ojo que del 26 al 28 la trayectoria que le han dejado al siguiente gobierno es incumplible, porque ahí se hace una trayectoria de austeridad enorme que no van a poder cumplir. Entonces, en realidad lo que estamos enfrentando va a ser 5 o 6 años de incumplimientos de reglas, de modificaciones de reglas, pero a diferencia del pasado, con un contexto externo que hasta el momento ha sido muy benigno. Eso es algo que no ha pasado. Como un salvavidas ha funcionado. Sí, pero estás exponiendo a riesgos innecesarios a los peruanos y a la economía peruana, ¿no? Entonces, esa parte fiscal sí es en la que debía abocarse el gobierno, pero no lo ha hecho. Este presupuesto que acaban de aprobar, sacó el comunicado del Consejo Fiscal, es un presupuesto que está desequilibrado, que no tiene fuentes de financiamiento y que es muy expansivo. Entonces, sí va a poner en problemas cumplimiento de reglas fiscales y una serie de cosas hacia adelante también. Vamos a ver cómo repercute esto. Ha sido un año en el que se ha registrado una fuga de talentos, podríamos graficarlo así. La desconfianza en el futuro, justamente a partir de todas estas advertencias que se hace, un país que tenía una disciplina, que tenía reglas claras, de pronto empieza a lucir
lucir y a proyectarse como desordenado e incierto. ¿Cuál es el mayor impacto y qué puede hacer? Ya no solamente desde la crítica, sino desde la sugerencia, ¿no? Martín Tanaka, la pregunta es para usted. Un gobierno con la debilidad que hemos descrito, sin bancada, ¿no? Que podría apoyarse de pronto, como parece lo está queriendo hacer en los gobiernos locales y regionales, con estas declaraciones de emergencia y entrega de dinero para, por ejemplo, gasto en materia de seguridad. ¿Qué más puede hacer, pero ya desde el lado político, el gobierno? ¿Qué margen de maniobra le queda? Y si no le queda, también le pediríamos que sea franco al decirlo, pero vamos un instante a los titulares de la media hora y regresamos con la respuesta del... Son ya las 9:35 de la mañana. Retomamos esta mesa de debate súper interesante aquí en Enfoque de los Sábados. Conversábamos en la pausa. Ojalá pudiéramos poner parte de esa conversación de la pausa al aire, porque nos va a faltar el tiempo. Pero, a ver, hemos sido bastante críticos, los he escuchado y todos muy preocupados, la materia de la disciplina, el manejo de las finanzas públicas, el clima electoral, la dispersión. La pregunta para Martín Tanaka era, ¿qué puede hacer? ¿Qué se puede hacer desde el Congreso? ¿Qué se puede hacer desde el gobierno para que en medio de esta enorme dispersión, polarización y baja aprobación de los poderes del Estado en general se ofrezca algo más de estabilidad? Y además, Martín, usted participó junto con el señor Tuesta en las reformas que permitieron en su momento las PASO que justamente se acaba de decir han sido eliminadas y han supuesto un retroceso. Entonces, ¿cómo miramos el 2025 y qué sería lo ideal o lo mejor para nuestro país de cara a las próximas elecciones, pensando en ya descartar un poco el clima de incertidumbre y empezar a reconstruir un clima de confianza que no haga que los chicos se vayan y que nadie apueste por el Perú o sienta que no vale la pena apostar por el país? Sí, yo creo que digamos, en estos últimos meses hemos asistido a niveles de deterioro muy, muy serios en el país y en lo que estamos discutiendo políticamente, ¿no? Porque hemos pasado a meter en la agenda de discusión la creciente influencia de actores ilegales en la política, ¿no? Cada vez más hablamos del crimen organizado influyendo en decisiones que se toman tanto en el Parlamento como también en el Poder Ejecutivo, ¿no? Y encontramos, encontramos noticias, investigaciones que hablan de redes, ¿no es cierto?, de proxenetismo en el Parlamento, de asesinatos, crímenes que se estarían cometiendo para encubrir delitos, ¿no?, que involucrarían autoridades del gobierno. Entonces, yo creo que eso es lo más preocupante, lo más serio, ¿no? Como que es caer un escalón significativo más abajo, ¿no es cierto?, en el nivel del deterioro institucional. Sí, algún analista escribía, no recuerdo exactamente quién, pero sin duda tiene razón, que, a ver, hasta hace algunos años, un ministro envuelto en un escándalo por decoro, por vergüenza, renunciaba, ¿no? Había un responsable político, por hechos menores de los que hoy estamos viendo y que se pasan por agua tibia. Exacto, o sea, llegamos a un nivel de descaro, ¿no?, y de tolerancia frente a niveles de deterioro que son muy, muy graves, y yo creo que eso sí, digamos, porque marca una caída muy, muy de fondo, ¿no? Porque una cosa es discutir si estamos de acuerdo o en desacuerdo con tal o cual política, ¿no?, si tal o cual cosa es conveniente o no, pero ya cuando hablamos de la influencia de grupos ilegales, ¿no es cierto?, de mafias, que influyen en decisiones gubernamentales, creo que esa es una... ¿Cómo cerrarles el paso de cara a las elecciones del 26? Entonces, claro, creo que esto requeriría pues una revalorización del servicio público, de la meritocracia dentro de la función pública, y claro, quienes deberían también ponerle coto a este tipo de influencias son ciertamente los partidos políticos, ¿no? Pero nuevamente, en este contexto de mucha dispersión y de partidos que se convierten solamente en etiquetas, ¿no?, y que no tienen nada detrás, se convierten pues en los vehículos perfectos para que este tipo de intereses proliferen. Entonces yo creo que tenemos que tomar decisiones que hagan
que los grupos políticos más serios, más responsables, que tienen por delante un programa y no puro oportunismo detrás, converjan, ¿no? Se junten y elaboren programas, plataformas que permitan una viabilidad mínima para los próximos años. A ver, sobre ese punto, al doctor Rodríguez, hay una norma que permite que las alianzas puedan estar conformadas por una gran cantidad de partidos con mínima exigencia. ¿Podría contribuir en algo esto? Al contrario, podría servir para dificultar más el fortalecimiento del sistema de partidos. Se acaba de aprobar un proyecto de ley, se ha presentado el texto sustitutorio, un proyecto de ley que modifica el régimen de las alianzas. Aún no está aprobado en sí, pero ¿qué es lo que establece esta norma? Partamos señalando que las alianzas deben buscar la unión ideológica, programática, con vistas a una elección entre dos o más agrupaciones políticas. Entonces, ¿qué tuvimos en el año 2011? Tuvimos alianzas que no tenían esta naturaleza programática, ideológica, sino simplemente un afán de salvar lo que ellos consideraban un terrible mal, perder la inscripción. Entonces, en el año 2011 hubieron alianzas inclusive conformadas por 5 partidos políticos, otra de 4 y otra de 3. En 3 alianzas teníamos 12 partidos políticos. ¿Por qué razón? Porque un partido solo, si participaba solo, requería pues el 5% de los votos. Y una alianza de 5 partidos, también. Entonces, muchos partidos pequeños que no representaban absolutamente a nadie, sin ningún caudal de votos, se colgaban del saco de un partido mayor y con eso saldaban la inscripción. Entonces, eso cambió y en el año 2019 se aprueba una norma que establecía que en el caso de las alianzas, la valla electoral se incrementaba en un 1%. Ya no era 5 uno solo, sino si van 2 en alianza, ya es 6. Y la norma decía, en caso se incorpore alguien más, la valla se incrementaba en un 1% adicional. Esto desincentivaba estas alianzas pues fraudulentas. ¿Cuántas alianzas subieron en el 2021? Ninguna. ¿Y qué es lo que se acaba de aprobar esto en el Congreso? Bueno, está todavía a nivel de proyecto de ley. Sí. Una norma que retrocede respecto a eso y establece que no interesa cuántos partidos vayan en una alianza. Acabamos de decir que hay 39 partidos inscritos y 32 en proceso de inscripción. Estamos hablando de más de 60. La alianza podría tener 20 partidos políticos y no se le va a incrementar en la valla electoral. De la valla. Exactamente. Eso quiere decir que al interior hay partidos que de repente tienen 0 punto algo. O menos. Y todos juntos, con el 5%, lograrían salvar, esa sería la palabra correcta, su inscripción. Hay un tema interesante que han puesto ustedes sobre la mesa, varios. El tema de las economías ilegales y los brazos, ¿no?, que hoy han tomado ya movimientos políticos, ya tienen presencia en el poder. Ingeniero Benavides, el financiamiento de las empresas que ha aprobado en primera votación el Congreso, entiendo que todavía la ley se ha dado a conocer anoche, no tenemos mucho detalle, pero en principio lo que dice la Comisión Permanente aprueba en primera votación la iniciativa que restituye aportes privados de personas jurídicas a partidos políticos hasta por 500 unidades impositivas tributarias, 2.575.000 soles. La votación ha sido de 22 congresistas a favor, 6 en contra. ¿Cuál es su lectura desde el punto de vista del sector empresarial? ¿Cree usted que es hora de que las empresas visibilicen sus apoyos a las candidaturas, que haya un cambio en el financiamiento de los partidos, que ha sido restringido el financiamiento público, que esto le va a hacer bien al sistema electoral o no? Yo creo que es positivo. No es posible que en las reformas electorales del 2019 se haya excluido a los aportes de empresas privadas, pero se haya dejado abierto a aportes, por ejemplo, de ONGs con financiamiento extranjero. Ahí hay una clara discriminación. Yo creo que todos los peruanos, ya sean empresas, personas, deberían poder aportar al partido político de su preferencia. ¿A uno o más? Que esto haría mucho. ¿Cree que esto puede ser a uno o más? En muchos casos, y tradicionalmente, no solo en el Perú, sino en muchos sitios, se apoya, por supuesto, al partido de la preferencia, pero también se le puede dar una cantidad menor pues a otra gente. Los empresarios pues tienen libertad y las personas de dirigir sus aportes a uno o más partidos. Ok, ahora esta norma también, lo que se ha aprobado, dice que están impedidas de recibir aportes
de empresas extranjeras u organizaciones sin fines de lucro. Estaba usted mencionando las ONG. ¿El exministro de Economía, Alonso Segura, tiene alguna reflexión sobre este punto? No, mira, no en particular. Yo creo que lo importante acá es... ahorita tenemos un entorno político que es caótico, ¿no? O sea, como están señalando, 30 y tantos partidos, probablemente 60, 70, ojalá no lleguen tantos. Es imposible y sin requisitos para que los que participen allí, básicamente, como comentábamos en la pausa, basta que estés vivo para que puedas estar inscrito. Para ser candidato. Exacto, para ser candidato, ¿no? Entonces, otra parte era el financiamiento oscuro de las campañas electorales, ¿no? Entonces, yo sí creo que abona a la transparencia, que se permita un financiamiento amplio, transparente, con ciertos límites, y ya después se verá cómo se controlan los conflictos de interés, ¿de acuerdo? Pero la transparencia yo creo que ayuda mucho. No sé si excluir ONGs o empresas extranjeras, porque al final la Constitución dice que el capital, la inversión privada y extranjera compete en igualdad de con un condiciones. Congreso como el que podríamos tener en 2026, de acuerdo a lo que nos han dicho, tan de pronto fragmentado, mucho más que el actual, teniendo en cuenta esa posibilidad de alianzas, tendríamos bancaditas, ya no bancadas, bancaditas con el mínimo de lo que se requiere para tener una bancada. ¿Qué posibilidad de negociación hay, por ejemplo, para el Ministerio de Economía de impulsar políticas de largo plazo? La negociación política se vuelve también un reto. Correcto. Vamos a la pausa, me dicen 9:45, se nos va quedando corto el tiempo y regresamos con ese punto de vista porque hay otra realidad que tenemos que enfrentar también, el debilitamiento de la palabra del ministro de Economía, sin duda, ¿no? Antes era el peligro, no quiero que este ministro me garantice algo así como Julio Velarde en el BCR. Hoy por hoy el ministro está sujeto demasiado a estos vientos que soplan en el Congreso, incluso, ¿por qué no decirlo?, chantaje político para aprobarle determinadas medidas. Pausa y regresamos. Con 49 minutos de la mañana vamos ingresando ya al bloque final de Enfoque de los Sábados y ante el panorama que nos advertían nuestros invitados, vamos a tener en el Congreso muy fragmentado en 2026, por lo menos si es que las reglas se consolidan, estas propuestas que hay y que permitiría la postulación nada más de 60 partidos en contiendas, con alianzas compuestas por 20 partidos de pronto, una locura realmente. Yo le preguntaba al exministro de Economía la posibilidad de una visión, de poder sacar adelante un programa de gobierno en 2026, yendo un poco con el análisis de un Ministerio de Economía que ha ido perdiendo también esa fortaleza que tenía de pararse y de decir stop, no a las pretensiones políticas de gasto que sobrepasan la capacidad o que pueden poner en peligro las finanzas públicas. ¿Qué hacemos, exministro? Mira, hay lamentablemente, Mávila, hay un cambio de reglas que dificultan que haya un ordenamiento, un norte en políticas económicas. En esta gestión. En general no, pero que trascienden a la gestión. Debilitamiento de cuestiones de confianza. El Ejecutivo no se puede defender, eso es más político, pero lo pueden comentar. Estas interpretaciones del TC, del Tribunal Constitucional, que dicen que la iniciativa de gasto solo aplica al año en curso, con lo cual le abres el campo al Congreso para que meta una serie de proyectos de gasto que son realmente impagables, ¿no? Y el fraccionamiento, que lo que hace que es, de facto, hace que los ejecutivos tengan bancadas pequeñas, ¿no? Uno, y dos, no puedan tener control, digamos, injerencia sobre Comisión de Presupuesto, Comisión de Economía. Entonces, todos estos cambios hacen que sea muy difícil que los ejecutivos puedan impulsar políticas económicas de gobierno coherentes y que ojalá se vuelvan de Estado y sobrevivan en el tiempo. Pero ¿cuál debería ser la reacción de los gobiernos? Tener planes, ¿de acuerdo? Generar consensos y buscar aliados, ¿no? Y ser responsables, evidentemente. Buscar alianzas con academia, con tecnocracia, con medios, por ejemplo, para oponerse a proyectos populistas del Congreso, ¿no? Para generar oposición a ese tipo de proyectos, etc. Pero lamentablemente lo que ha estado ocurriendo es que ha sido lo contrario. Se minimiza y se ataca a quienes levantan las alertas de que estas cosas están mal, porque el problema ha sido no solo Congreso, ha sido Ejecutivo también. Usted mencionaba un cambio al interior de algunos temas concretos de manejo económico que le ha quitado o le ha restado toma de decisión al Ministerio de Economía. Sí, el proceso de aprobación del presupuesto ha sido un proceso bastante
que ha generado precedentes muy negativos, desde cómo sale el Ejecutivo, que el propio Consejo de Ministros no le aprueba el presupuesto del Ministerio de Economía y regresan con un presupuesto con 7.000 millones más que está desequilibrado, que no tiene realmente financiamiento. Y después el Congreso, que le agrega 120 artículos, más de 100 con iniciativa de gasto que ni siquiera cuantifican. Pero hay algunos, por ejemplo, ese articulado para modificación de escalas remunerativas y pensiones de militares y policías, en que dicen esa propuesta del Ministerio de Defensa e Interior y le ponen hasta fechas. O sea, esa es una claudicación absoluta del Ministerio de Economía. Es decir, lo que decide Defensa es lo que se va a hacer. Sí, pues esa propuesta de ellos está con fechas. Entonces, o sea, ese tipo de cosas, pero el Ministerio de Economía no ha visto que levante alerta diciendo, miren, acá hay una serie de articulados que han salido en el presupuesto que nos parece que están mal, más allá de un par de temas puntuales que han acompañado por otro lado. Entonces, ese tipo lamentablemente, de levantar las banderas y decir, tenemos que hacer defensa común de estos temas, porque le generan vulnerabilidades a las finanzas públicas y le generan obviamente riesgos a todos los peruanos y comprometen, porque al final los recursos públicos son limitados, entonces terminas gastando la plata donde no se debe y para las necesidades de los peruanos no va a existir ese financiamiento. Entonces ahí no ha habido necesitamos ideas claras y buscar aliados, es todo lo contrario. Entonces, ¿qué esperar hacia adelante? Hay ciertas reglas de juego que no van a cambiar lamentablemente, que se han deteriorado, que han regresionado, y este fraccionamiento absoluto probablemente, ahí dejo a los colegas politólogos que hablen más, pero un fraccionamiento abona al caos y al debilitamiento en general de lo que puede hacer un ejecutivo. Pero entonces, de facto, lo que es un ejecutivo es tener planes concretos y buscar aliados, ¿no? Para poder generar consensos y poder contrapesar, ¿no? Claro, y acaso recuperar además el respaldo de la población, es decir, de la opinión pública como principal respaldo de esos programas de gobierno que se puedan presentar en las próximas elecciones. Martín Tanaka, a propósito de lo que acaba de decir el exministro Segura. Sí, por eso yo decía que lo mejor que nos puede pasar pensando en el proceso electoral que viene es que la dosis de esperanza, digamos, es que en medio de esta fragmentación política sean las figuras y los partidos con más trayectoria, con más reconocimiento, que sean los que concentren un poco más la votación, ¿no? Frente a los improvisados que de pronto están apareciendo. Es cierto que ellos van a tener dificultades para hacerse notar, ¿no es cierto? Van a hacer mucho ruido seguramente en el debate electoral, pero allí los electores tenemos que terminar favoreciendo los esfuerzos más serios de gente con más trayectoria, que despierte más confianza y que tenga más credibilidad. Y creo que deberíamos apuntar desde la academia, los medios de comunicación, también a llamar la atención un poco lo que estamos haciendo. ¿Cuál es la agenda de temas que tenemos que trabajar en los próximos años, independientemente de quién gane, ¿no? Y generar un acuerdo y un consenso alrededor de los grupos más serios de una agenda mínima que tenemos que empujar todos, independientemente del respaldo que tiene la presidenta. El poco respaldo, a ver, poco es un eufemismo en este caso, ¿no? El Congreso de la República demuestra que hay una opinión pública crítica que reconoce que lo que se está haciendo está mal, que abona a la expansión de las economías ilegales, a la inseguridad, que es un tema que atraviesa y que creo que va a ser de agenda obligatoria para quienes candidateen en 2026. Eso nos puede dar esperanza, el hecho de que la población hoy diga, no quiero esta presidenta, no quiero este gobierno. O sea, no hay alternativa, correcto, pero tampoco me gusta este Congreso. Sí, bueno, ese es el punto de partida sobre el cual hay que construir, ¿no? Creo que efectivamente se ha llegado a tal nivel de deterioro y de descrédito que esperemos que la reacción de los electores sea buscar propuestas más consistentes y menos demagógicas, ¿no? Como las que hemos estado viendo últimamente, ¿no? Quería aprovechar para que el doctor Rodríguez también se pronunciara sobre el financiamiento. Habíamos empezado la ronda con el ingeniero Benavides. Él decía que en principio le parece interesante, le parece adecuado, correcto, esto ocurre en otros países, que las empresas privadas aporten no solamente a un partido, sino a varias propuestas políticas. ¿Cuál es su análisis de lo que se ha decidido, que todavía no entremos al detalle, pero grosso modo en el Parlamento? Personalmente yo no estoy de acuerdo. Yo no considero de que una persona, ya no hablemos de persona natural o jurídica, sino que una persona apueste a cualquier candidato. Cuando la norma dice, y me voy a permitir leerlo porque es esto bastante pequeño, dice lo siguiente:
Las cuotas y contribuciones en efectivo o en especie de cada aportante como persona natural y persona jurídica nacional, incluso el uso de muebles a título gratuito. Paso. Sí. No podrá ser superior a 200 unidades impositivas tributarias por aportante para cada organización política. Y dice a continuación, y este es el punto, en ningún caso un aportante puede aportar más de 500 unidades impositivas tributarias, 2 millones de soles me parece, al año, sin importar, dice la norma, el número de organizaciones políticas a las que aporta. ¿Cómo traducimos Entonces, eso? imaginemos una carrera de caballos y que yo le voy a apostar a todos, siempre y cuando no supere el límite. Habrá quien lo pueda ver correcto, hay quienes no lo vemos así. Entendemos de que... ¿Y por qué no lo ve correcto? Porque con alguno voy a ganar. En realidad yo no estoy aportando a una persona o a un partido político, a una ideología, a un plan de gobierno. Estoy apostando a todos, incluso a los que son antagónicos. ¿Qué persigo yo con eso? Ya lo dejo en puntos suspensivos. Si una persona aporta al financiamiento de partidos que son disímiles u opuestos entre sí, lo que está buscando es ganar algo después de la elección, en la medida que los candidatos a los cuales haya aportado hayan logrado el éxito electoral. Ingeniero Benavides, ¿algo que comentar al respecto? Mira, la alternativa pues es que las organizaciones criminales sean las que aporten en la sombra a los partidos políticos. Yo creo que una empresa o una persona puede aportar a distintos partidos políticos, tanto por consideraciones ideológicas como hasta por consideraciones personales. Puede tener un pariente que está en un partido y otro en otro partido. El tema es como dice algunos de los panelistas, perdón, que el tema de los conflictos de intereses, pues hay que monitorearlos claramente y controlarlos. Pero eso no quiere decir que no se puedan aportar a distintas Muy bien. organizaciones Antes de políticas. que nos gane el tiempo, quisiera darle a cada uno, tengo 20 segundos para concluir con un comentario final. Ingeniero Benavides, empiezo con usted, si usted quiere aprovechar sus 20 segundos. Fundamentalmente que el país debe mantenerse tranquilo. Yo creo que hemos tenido un año tranquilo, el 2024, que ha servido para que la economía crezca, para que tengamos una mejora en los ingresos de la gente, no por el aumento de la remuneración mínima y tal, sino porque hay aumento en los ingresos reales, y que este 2025 sea igual de tranquilo. Y podamos continuar creciendo, aunque sea magramente, para el beneficio del país. Correcto. Martín Tanaka. Sí, creo que lo mejor para el país sería efectivamente el menor ruido político, ¿no es cierto? Y la mayor estabilidad, pero para eso tiene que haber un mínimo de propósito de enmienda por parte de los actores involucrados y que permitan pues abrir el espacio para que nos concentremos en el debate electoral, en la agenda para los próximos años, y abrir espacio para que las propuestas más serias, más responsables puedan converger y tener más espacio en los próximos años, en el próximo Parlamento y en el gobierno. Alonso Segura. Sí, yo voy a decir más en el tema del manejo de las finanzas públicas, digamos, pedir ojalá un poco más de responsabilidad de parte de Ejecutivo y Congreso. Digamos, el país tiene una credibilidad económica y fiscal que permite que haya estas acciones poco prudentes, pero sí te consumen ese capital que has construido durante décadas, ¿no? Y que después nos van a pasar factura. Entonces, yo creo que es importante en un año preelectoral y tras 2 años de incumplimiento de reglas fiscales y una serie de acciones del Congreso, que retome un poco pues la responsabilidad, la coherencia, el sentido común en materia del manejo de la política fiscal, porque la política monetaria, Carol Becerra, está todo ok, ¿no? Fernando Rodríguez. Bueno, yo recogería lo que dijo Martín y tener un poco de optimismo. Es difícil, pero habría que abrigar por lo menos algunas esperanzas que desde la sede parlamentaria no se perpetren algunos proyectos de ley y se conviertan en normas y que en lugar de viabilizar un sistema de partidos, fortalecer la democracia, resten, como los que hemos podido comentar el día de hoy. Muy bien, agradeciendo a todos nuestros invitados. Creo que ha sido un programa con no solamente diagnósticos, sino con propuestas. Agradecemos desde ICA la participación del ingeniero Ismael Benavides, empresario, exministro de Economía y Finanzas. También estuvo esta mañana con nosotros el economista Alonso Segura,
ex ministro de Economía y Finanzas y presidente del Consejo Fiscal, Martín Tanaka, director en Ciencias Políticas, sociólogo, profesor de la Universidad Católica, y finalmente Fernando Rodríguez, abogado especialista en legislación electoral, pero que además durante varios años fue director del Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones, el ROP. Gracias a todos por haber participado esta mañana en Enfoque de los Sábados. Que tengan todos un feliz año, un próspero 2025, con optimismo, ¿no? Tratando de mirar y de poner todos desde el lugar donde estamos, lo mejor que podemos al servicio de esa agenda que requiere el país. Son las 10:02. Despedimos.